Hola, buenas tardes. Bueno, en realidad buenas noches. Buenas noches, sí. Nos encontramos aquí de nuevo en Estrellas y Dragones, el podcast, su podcast preferido de fantasía y de ciencia ficción. Esperemos que eso algún día sea cierto, que sea el preferido y que sí nos escuchen, ¿verdad? Y que sí nos vean. Los saludamos como siempre, con todo gusto, ¿Asriel? Asriel de Lost in a Million Pages y Dread de loqueleemos.com. Y bueno, nos hemos reunido el día de hoy a grabar un episodio más con la intención de seguir ampliando la expectativa y los comentarios que tenemos, en este caso, acerca de los libros de ciencia ficción. En el episodio pasado hablábamos de uno de los pioneros de la ciencia ficción, que fue Isaac Asimov. Y para el día de hoy queremos compartir con ustedes lo que pensamos de otro de los grandes escritores clásicos de la ciencia ficción, que es Philip K. Dick. Entonces, bueno, Ariel, ¿qué opinas? Pues sí, o sea, para empezar creo que algo que tendríamos que decir es que vamos a tratar, y esto es así como un énfasis muy grande, de hacer esto más seguido, ¿verdad? De hecho ya tenemos alineadas otras cosas que vamos a platicar con ustedes. Y sobre todo creo que por mi parte me estoy adentrando a la ciencia ficción, que no es un género que lea mucho, leo más bien fantasía, que es como que Hemos lo que me tenido gusta. como una posición, digamos que yo he aprendido de fantasía gracias a Ariel, y yo le he introducido algunas ideas de la ciencia ficción un poco más precisas, porque teníamos como esos dos géneros encontrados, como que él se dedicaba a uno y yo al otro, y hemos decidido como juntar las dos vertientes literarias, ¿no? Los dos géneros Sí, literarios. y de hecho pues también hemos estado como haciendo esta discusión también de meternos a otros de los del medio, ¿no? Que leemos, que son las novelas gráficas y muy Y probablemente los ahí cómics. pronto, yo creo que es algo que hemos estado discutiendo, que el próximo va a ser como esta combinación de otro clásico de la ciencia ficción, otro autor muy, 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 muy importante en la ciencia ficción, y ahora en el medio de la novela gráfica, ¿no? O una adaptación de una de sus novelas más importantes en forma de novela gráfica. Así es. Entonces, esta es como la idea de pues darle un poquito de cambio. También estamos ahorita trabajando en un libro muy largo, entonces queremos no perdernos tanto del podcast y pues entrar con unas... Tú tienes una palabra para ese tipo de lecturas. O sea, las lecturas en medio de... Pero tú Ah, les sí, dices de otra manera. las intersticiales, ¿no? Esas, ajá. El intersticio es como el espacio que queda entre lecturas. Eh, no se olviden que el programa de Estrellas y Dragones inició con los libros de Gotrek y Félix, que son libros de fantasía épica y son libros muy extensos. De hecho, ya hemos iniciado la lectura del tercer ómnibus, pero digamos que antes de terminarlo, como son libros supremamente extensos de 1200 páginas como mínimo, entonces en el intermedio vamos a ir leyendo otras cosas para poder compartir con ustedes. De antemano les pedimos una disculpa porque no hemos sido tan constantes como quisiéramos, pero pues por cosas de la vida adulta como el trabajo, pues es imposible muchas veces poder tener este gusto, El ¿verdad? adulting nos Eh, está matando. la adultez nos toma así, pero bueno, si esperamos continuar con el proyecto, si queremos, si tenemos todas las intenciones de seguir grabando. Y lo más importante es que lo hacemos sin presión, o sea, lo hacemos realmente por gusto. Lo que más nos interesa es traerles a ustedes una visión muy clara y muy fresca de lo que pensamos acerca de ciertos libros y de ciertos géneros literarios que se establecen en nuestro programa, pero sobre todo poder hacerlo con todo el gusto, o sea, leemos sin presión y comentamos sin presión lo que leímos. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a hablarles de un super clásico de la ciencia ficción que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, también conocido por ser la obra que le dio vida a la película de Blade Runner, ¿no? Una de las grandes cintas, uno de los grandes largometrajes de ciencia ficción de la historia del cine. Sí, la novela fue publicada en 1968 y es uno de los trabajos de Philip K. Dick que yo creo que son más reconocidos. Y aquí entra un dato curioso porque al momento de leerla, yo en lo personal soy muy fanático de las dos películas de Blade Runner, las dos me gustaron. Y sobre todo la clásica, ¿no? En la que sale Harrison Ford, que es de 1982. Pero
yo para serte sincero esperaba pues algo ver la base completa de lo que es la película y sí está basada, sí está, digamos, como la inspiración está ahí, Pero es otra historia. pero es completamente Sí, diferente. es otra historia, de verdad que sí sorprende. Yo este libro lo había leído hace muchos años. Eh, de hecho, si me ponen a escoger entre los libros de Philip K. Dick, yo me quedaría con uno que se llama Ubik. Ubik, sí Para me mí, habías comentado Ubik eso. es como un canon de la ciencia ficción. Ese libro a mí me parece estupendo, me parece una cosa maravillosa. Y cuando yo leí este hace unos 20 años, el de Blade Runner o Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pues justamente lo leí derivado de toda la pasión que genera la película, porque la película es un canon de la ciencia ficción. Sí, sí, o sea, Entonces como que dije, tengo que leer la obra original. sí, y es un referente, ¿no? La película es un referente del cine de ciencia ficción, o sea, no es... Creo que a los que nos gusta el cine de fantasía y de ciencia ficción la hemos visto, o sea, es como no haber visto El Señor de los Anillos, Sí, ¿no? O sea, es canónico, es sí, canónico. Hay siempre la... Y además las referencias de la película son muy importantes, ¿no? Pero claro. lo que dices es muy cierto, o sea, el libro básicamente nos presenta un escenario dentro del mundo de Blade Runner, pero no es la misma línea de Blade Runner. Sí, Creo que eso es tanto muy benéfico para el libro como muy benéfico para la para la película. película, sí, porque son como Tiene que... vida propia la película. Y por ejemplo, leyendo un poco de la historia de la adaptación, ¿no? De hecho, Philip K. Dick muere el año que se estrena la película. O sea que no le tocó verla. Entonces, ¿qué digo? No creo que sea algo bueno o algo malo tampoco eso. Murió bastante joven, a los 53 años. Pero la otra cosa es, ahí hay unas pequeñas diferencias, ¿no? Algo que a mí me llamó mucho la atención es que pues se ha reeditado el libro varias veces y originalmente estaba basado, bueno, perdón, la historia se supone que era en 1992, ¿no? De Blade Runner originalmente o de Sueñan los androides con ovejas eléctricas. En la reedición de las nuevas cambiaron Al al 2021 2021. Entonces, digo, ya lo pasamos, ¿verdad? Y también, no, pues, no no estamos estamos ahí. ahí, ¿no? Sí. Por ejemplo, a mí se me hace interesante. Lo que sí se mantiene, creo que es como el sentimiento del mundo, ¿no? O sea, haciendo la comparativa, el personaje principal se queda, que es Rick Deckard, que es el cazador de recompensas El o policía, sí, él que es es un policía, que es muy curioso, ¿no? Porque la han catalogado la obra como cyberpunk, porque que yo no la siento por ahí, pero sí tiene como ciertos tonos, porque en el cyberpunk una de las cosas como que son, digamos, parte de la manera como se cuenta la historia es esta tecnología omnipresente que está en todo, en toda la vida de las personas, pero hay esta calidad muy baja de vida, ¿no? Claro, pero eso tiene que ver, el cyberpunk también tiene que ver un poco con el tema eh, de, de esta utopía frustrada, Sí, de alguna es forma, algo ¿no? distópico, ¿no? Exacto, entonces el cyberpunk es una forma de distopía. Ujú. Sobre todo en el libro, a diferencia de en la película, en el libro se hace mucho énfasis justamente a la última guerra mundial que Mm, se suscitó a finales del siglo XX, así lo plantean, llamada Terminus, y es una guerra de ujú. tipo Nuclear. atómico, de Ujú. tipo nuclear. Entonces, digamos que el mundo está afectado, tiene una afectación por esa guerra, y tan fuerte es la resonancia de la guerra que se extinguen todos los animales, por ejemplo, ¿no? O sea, hay un tema ahí con la extinción de De los los seres, animales. de casi todos los seres vivos, ¿no? Que ahí vuelvo con eso a las comparativas, ¿no? Por ejemplo, que es algo que me llamó mucho la atención estamos hablando que esto fue a finales de los 60 cuando fue escrito, ¿no? Pero esta casi alabanza que tienen a los animales en el libro, y luego es un centro, sin hacer spoilers, ¿no? Es un centro muy, 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 marcado de la historia, que de hecho se vuelve parte de la motivación de Rick Deckard de entrarle a este trabajo, ¿no? De que pues en realidad si nos vamos como al principio de la idea de la historia, y por eso a mí yo como que, ¿sabes? A mí que me recordó mucho a las novelas noir, ¿no? De Ah, este ok. detective Ujú. donde tiene que ir siguiendo pistas y encontrando culpables que Claro, no como parecen las culpables. novelas de gángsters, ¿no? Sí. Sí, sí, es cierto. Entonces, me pareció mucho esto, pero digo, cambias el escenario a una ciudad distópica que vuelve a lo mismo. Hay mucha referencia a la película digo, en la cultura popular, supongo que más que el del libro.
Y por ejemplo, la película está el escenario es Los Ángeles y en el libro San Francisco. San Francisco. Que de hecho es donde vivía Philip K. Dick, justamente. Entonces, eso se me hace muy interesante, ¿no? Lo que se mantiene la relación porque se habla casi que de una sola gran metrópoli y de una conurbación entre Los Ángeles y San Francisco. O sea, parece que en un carro volador te toma 10 minutos llegar, ¿no? Aunque la separación geográfica sea muy grande, ¿no? Y a mí me llama la atención esa parte, ¿no? Esa parte de cómo hay esta visión de estas ciudades sumamente verticales, porque estamos escapando pues este polvo, hay un polvo radioactivo, ¿no? Que se supone que está en la superficie. Entonces, esta ciudad se va desarrollando. Y la otra es que, algo que se me hace muy interesante, que es esta visión lúgubre de no hay gente en la ciudad ya. O sea, todo mundo, y de hecho es algo bien interesante que maneja ahí Philip K. Dick en la novela, es vete del mundo, ¿no? O sea, es una migración, pero fuera del planeta, ¿no? Y habla de colonias que están en Marte, y sobre todo que ahí viene el origen mucho de lo que está persiguiendo Rick Deckard, ¿no? Claro, no, y esto hay que decirlo porque no es spoiler, me parece que no es spoiler lo más mínimo. La película, por ejemplo, todos la conocen y la película se centra en el androide, en esta entidad inteligente y con una imagen muy similar a la humana, a tal punto que ya casi es indistinguible quién es humano y quién es androide, y para esto hay como toda una unos tests, unos exámenes de conocimientos y de empatía para poder distinguir o diferenciar al ser humano del androide. En eso hace énfasis la película. El libro también lo menciona. Más por encima. No lo desarrolla tan profundamente, pero estamos hablando de una serie de androides, un androide tan avanzado, tan especial, Nexus 6, ¿no? Que es el Nexus 6, que es casi humano. Sí. Lo único que lo diferencia de la humanidad es su capacidad empática. Esto es, digamos, la gran diferencia. Y ahí es justamente donde la idea de los animales, de los seres vivos animales, casi todos extintos, entran como a tener un papel importante, porque cuando los androides o los humanos encuentran un animal de esto, las reacciones son distintas, ¿no? Sí, claro. Entonces eso es bastante importante, y por eso la pregunta de si los androides sueñan con ovejas eléctricas, ¿no? Creo que tiene mucho que ver eso con el nombre del libro. Que está bien interesante ahorita que hablas del test de empatía, ¿no? En el test del test de empatía en la novela se llama el de Boimkamp. Y estuve yo ahí haciendo un poquito porque yo dije, ¿será algo que existe, o sea, en realidad? O en realidad es algo ficticio, ¿no? Que lo generó, y que hay algunas escenas en la novela donde es básicamente la reacción hacia hacia un estímulo de algunas preguntas y cómo en realidad tú reaccionas hacia cómo contestas, ¿no? Que ahí Deckard tiene que hacer esto para en realidad saber si lo que está cazando, por lo que tiene que recolectar, que es como lo nombran ellos, es en realidad un androide. El test, para explicarlo un poco mejor, funciona casi que como un polígrafo. Es muy parecido a un polígrafo, pero en vez de medir las pulsaciones, bueno, aparte de medir las pulsaciones, mide las dimensiones del iris. Y o sea, como que toma de los ojos alguna medida, algún cambio del tamaño del iris como reacción a las preguntas. Entonces es combinado. Se supone que, pues si fueras androide, tienes como esta programación donde esa reacción va a ser, aunque externamente la veas como humana, pues va a ser una reacción que está pues básicamente programada, ¿no? Y que va a ser como muy lineal. Pero por ejemplo, fíjate, leyendo un poquito más del comentario de Philip K. Dick de cómo inventó esta parte, él lo basó en un test que se llama de Turing, como Alan Turing. El de Turing. Y en realidad ese test lo que hace es evaluar si el comportamiento de una máquina de inteligencia es similar al de un ser humano. Entonces, pero él hace la crítica, y ahí se me hizo como el paralelismo bien, bien interesante. Philip K. Dick hace la crítica de este test, del que sí es real, ¿no? El de Turing, donde dice, basa mucho la respuesta para llegar a una conclusión en el intelecto y no en la empatía. Entonces, creo que, por ejemplo, él dice, bueno, si yo hago esto,
tú a una máquina la puedes programar a que tenga cierto nivel, digamos, de inteligencia, entre comillas, ¿no? Porque creo que Philip K. Dick siempre entraba en esta idea entre este manto que cubría lo real y lo irreal, ¿no? O sea, esta parte de qué estoy yo experimentando y qué es real y qué no es real. Y creo que el libro, el título nos dice mucho de la intención, ¿no? O sea, aunque parezcan humanos y sean androides, sean máquinas programadas y todo, no son reales o no son tan humanos como un humano. Entonces empieza a hacerte esas preguntas y se me hace bien interesante que empiece a basar más el test en la empatía, porque no habría una manera como de programar eso en una máquina, ¿no? Que eso es creo que lo que él quiere decir. Y viene a otra parte que a mí, que no sale en la película, que si yo no lo recuerdo, pero es como la parte opuesta, ¿no? Que después hablamos del personaje de Mercer, ¿no? Entonces se me hace bien interesante esos paralelismos que usan, ¿no? Pero fíjate qué interesante lo que dices porque palabras más, palabras menos, estamos hablando que Kadik es un súper adelantado para su tiempo. Sí. ¿A qué me refiero? Hoy por hoy la inteligencia artificial está programada para aprender ella misma y es autónoma en su aprendizaje. Exactamente. Y tal vez lo único que la llegue a separar de la humanidad es su capacidad sensible, ¿no? De sensibilidad y específicamente de empatía con respecto a lo que suceda en sus contextos. Entonces esto que está diciendo Philip K. Dick, o esto que escribe Philip K. Dick y el análisis que hace del test de Turing es muy preciso, o sea, es muy intencionado, pero además es muy visionario. Sí. Porque en últimas, antes, por ejemplo, hasta la década de los 80 era muy usual, por ejemplo, medir la inteligencia a partir de test de IQ. De IQ, de ¿no? inteligencia. De índice de coeficiente intelectual. Coeficiente intelectual. Que era meramente matemático. Solamente matemático, ¿no? Y desde los 90, sobre todo para acá, o sea, a finales del siglo XX y ahora en el siglo XXI, nos han vendido la idea de que esa es solamente una forma de inteligencia y que hay múltiples inteligencias, la inteligencia motriz, la inteligencia sensorial, la sociabilidad, o sea, como otras formas de inteligencia que son fundamentales y no solamente se queda el coeficiente intelectual como el que marca la pauta. Esto respecto a lo que concierne a nuestra especie como humanos. Pero yo no sé tú, Asriel, pero yo me pongo a ver, por ejemplo, lo que puede hacer el chat GTP y tú dices en dónde terminó el hombre para que la máquina ya escriba un guión de una película ella sola, por ejemplo. Ajá, que sí, de sí. hecho es lo que estamos viendo hoy por hoy con los paros de los escritores y los guionistas en Hollywood. Todos están peleándose porque ya pues todo lo que están haciendo se les está exigiendo que vaya sin copyright para que la inteligencia artificial lo aprenda y que después sea la inteligencia artificial la que haga y la que esté reproduciendo todo, sí, ¿no? Sí. O sea, es muy, muy visionario, Kadik, cuando estamos hoy por hoy en problemas que tienen que ver con la aplicación de la inteligencia artificial. Y sí, y por ejemplo, creo que ahí la pregunta que él hace, digamos, de cierta manera tácita es, ¿cuál es el límite de esto de la máquina, no? Porque al final del día, la programación puede ser infinita, ¿no? Y lo mismo que está pasando con la inteligencia artificial ahorita. Pero, ¿en dónde va a haber esa brecha cuando la programación no sea suficiente? O sea, puede haber millones de datos y todo, pero ¿qué es lo que hace que a nosotros como seres humanos nos dé esa chispa de la creación, ¿no? ¿Dónde va a dejar de ser el algoritmo para volverse otra vez este lado pasional del que escribe el libro, del que escribe la obra o del que hace el guión de cine, ¿no? Creo que esa pregunta la hace como muy implícita, ¿no? O sea, ¿dónde está el límite de la máquina? ¿Hasta dónde la podemos llevar, no? Que creo que él trata de humanizar más la idea de un ser, porque por ejemplo si hay ciertos personajes en la novela donde tú no estás seguro si es un androide o es un ser humano. Y pero creo que por ejemplo hace notorio la idea de sobre todo cómo llegan en el Nexus 6 a la Tierra, ¿no? Porque ellos no están en la Tierra originalmente, están en Marte, en una de las colonias, y dicen tener la conciencia de buscar algo mejor para ellos. Y tú dices, ¿de dónde nace esa chispa de querer eso, no? Cuando se supone que son máquinas programadas entre comillas, ¿no? Claro, cuando... que
Yo creo que esto en la película es mucho más claro. Justamente Sí, muchísimo la más. esencia de la película es esa, ¿no? Que el personaje de Ruth Hogger, ¿no? Sí, cuando Ruth Hogger plantea la idea y casi poética y filosófica de todo lo que ha visto en el universo, de todo lo que conoce, pero que al final todo va a correr por su rostro como lágrimas bajo la lluvia, ¿no? Sí, que Es se una pierden cosa- como lágrimas bajo Sí, la lluvia, sí, ¿no? Que es genial esa la línea. poética pero aquí ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a un ser, a un androide, un ser artificial consciente de su mortalidad y da la impresión de que esa conciencia es lo que lo hace humano. Entonces ese es algo muy poderoso porque el hombre, a diferencia del Nexus 6, pues no quiere morir. O sea, digamos que esa es como, o sea, en la historia de la humanidad uno de los grandes principios filosóficos es cómo vencer a la muerte, Sí, claro. ¿verdad? O sea, eso ha sido un principio filosófico, ha sido un principio de vida de la especie humana. Entonces que llegue otro ser inteligente, así sea artificial, a ser consciente de su mortalidad, es como un choque Que- bastante poderoso, ¿no? Que teóricamente nunca la tendría que enfrentar, ¿no? O sea, por como se supone que están diseñados, no es algo que pasaría, no sufriría esta descomposición como un ser orgánico, ¿no? Claro, pero estamos hablando de que estos seres artificiales Pero- tienen una programación, una obsolescencia Sí, programada. eso sí. ¿no? Entonces, Entonces es muy interesante y fíjate que quería entrar a lo de Mercer, que aquí hacen muchos paralelismos. antes de que entres a lo de Mercer, porque es que yo creo que es importante también estructurarlo en términos del libro. Yo encontré justamente tres grandes personajes en la obra. Uno es el policía Deckard, ¿no? Ujú. El ex policía, el cazador de recompensas. Digamos que Deckard es un personaje que hace referencia a lo humano, siempre. Ujú. Es la personificación del ser humano con un trabajo, con una esposa, con una mascota eléctrica, pero con el sueño de tener mascotas reales, ¿no? Porque pues hay Sí, que hablar que- de los animales aquí. Ese es como un personaje. El otro es cualquiera de los Nexus 6, porque son 7 Nexus 6, son 8 Ujú. Nexus 6 Seis. en total, ¿no? Pero ellos son la personificación de esta inteligencia artificial, de estos seres artificiales que están buscando su humanización o que quieren pasar por humanos a pesar de que son conscientes de su propio deterioro Claro. y de su obsolescencia. Ujú. Y el tercero y cuarto lo tengo dividido entre los animales, Sí, que tanto los reales Es como los eléctricos, ¿no? Y Mercer, que Mercer es como una presencia muy particular porque es como una presencia de corte filosófico espiritual. Entonces, sí, no casi, sé. casi de Mesías, ¿no? Sí, algo mesiánico, algo como de, no sé, casi religioso, pues todo el asunto. Que de Entonces, hecho- quería que- hacer esa aclaración antes de que entraras Sí. con ese personaje Que, exclusivamente. que se me es bien interesante. Hacen el paralelismo con la cuestión de estas figuras de Mesías, ¿no? Y sobre todo de la vena judeocristiana, ¿no? Que hay esta cuestión de que muere y la resurrección y todo esto. Para mí se hace algo bien interesante que pasa ahí. Que están las cajas estas de empatía. Entonces se supone que estas cajas de empatía, que son los seguidores de Mercer, ellos es una máquina, básicamente, donde tú tomas y a través de la electricidad te conectas con el sufrimiento de él cuando tuvo que pasar por estas tribulaciones, ¿no? En su muerte y todo. Y te conectas con él para sentir su presencia. Entonces, algo que es orgánico, que se supone que es una visión casi de un Mesías, la conexión hacia el ser humano es a través de una máquina. Ujú. Entonces eso se me hace tan interesante porque hay estos paralelismos con las Es máquinas como que quieren ser de ida y humanos, vuelta, sí, exacto. las máquinas que quieren Sí, ser humanos sí, sí, sí. y los humanos que quieren conectarse a través de la máquina a un Mesías, ¿no? Que era un Mesías orgánico. Entonces se me hace tan interesante porque de hecho las líneas van casi paralelas en la historia, ¿no? Pero vas viendo que ahí está, digamos, esta resistencia hacia el Nexus 6, hacia esta vida que no es orgánica y todo, pero a la vez hay esta necesidad de esta conexión espiritual a través de una máquina, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me gusta mucho con lo que juega Philip K. Dick en esto, ¿no? O sea, esta cuestión de la posturación de cada uno de los grupos y de cómo ven la existencia de algo
dentro de la manera que ellos quieran creerlo, ¿no? O sea, si ellos quieren creer que estas máquinas están programadas y pueden ser humanos, lo pueden ser, ¿no? Y tienen y hacen sus vidas como seres humanos. Y otros que creen que en realidad a través de una máquina van a llegar, digo, a esta como iluminación a través de este Mesías que ellos tienen ahí planteado, ¿no? Pero en realidad es como estas partes paralelas de la historia, ¿no? O sea, que unos quieren brincar de ser máquinas a ser orgánicos y otros tienen que tener la necesidad de conectarse a una máquina para sentirse más humanos, ¿no? Hay una cosa ahí que a mí me parece muy particular, Ariel, porque creo que ese paralelismo que tú dices es fundamental, o sea, es como contradictorio al mismo tiempo. Sí, de hecho sí. Pero si te das cuenta, en ambos casos hay una palabra que yo creo que es como transversal a ambas situaciones, que no se dice en el libro, pero que creo que es importante. Y esa palabra puede ser la de conocimiento. ¿Por qué? Tienes un Nexus, una máquina autoprogramable, qué sé yo, que puede tener acceso a bases de datos y tener un conocimiento particular pues, de todo. Y tienes al hombre, ¿no? Al ser humano, que conoce cosas, pero son más las cosas que desconoce. Sí, claro. ¿No? Entonces estamos como en esta dualidad de si creer en algo como seres humanos, de creer en algo o no creerlo, porque no somos conscientes de la existencia de ese algo. En cambio, el Nexus es consciente de que no es humano, de que no es, de que es artificial, de que va a morir, de que se le va a acabar el tiempo, pero tiene un montón de conocimiento en sí mismo, ¿me entiendes? Entonces hay también como una contradicción ahí que es muy particular sobre la búsqueda del conocer o la búsqueda como del deber ser, de la esencia de lo que te hace humano o no. Y en algún momento pareciera que lo tiene más claro por qué hay que ser humano el Nexus que por qué hay que ser humano el hombre, ¿me entiendes? Sí, sí, Cuando hablo de hombre, hablo en términos filosóficos del concepto del hombre, o sea, sí. Sin género, o sea, es hombre y mujer, ¿no? O sea, Sí. La especie humana, para que quede claro, sí. Sí, pero por ejemplo, y esa parte creo que es que ahí yo me hice una pregunta, ¿no? Porque creo que en la película es un poquito más obvia, pero ¿Deckard es hombre? En realidad, ¿eso es un ser orgánico? Pues se supone que sí, pero queda la duda de que falta uno, ¿no? Sí, sí. Es lo que dicen al final, falta uno. Y eso me hace así como trascendental. Y la otra es la cuestión de la obsesión que tienen con los animales, ¿no? Y creo que tiene que ver la interconexión que teníamos nosotros como humanidad con ellos a compartir el mundo, ¿no? Y se pierden, o sea, se pierden por esta guerra, la Terminus, y hay una obsesión, para o crearlos de manera eléctrica o o en realidad comprar uno real, ¿no? Y mantenerlo. Que de hecho, pues Deckard tiene una oveja, justamente. Una oveja eléctrica, sí. Una oveja eléctrica, esa es su mascota. Pero es bien interesante porque una de las motivaciones de Deckard de tomar este trabajo bastante peligroso es conseguir el dinero para comprar una de verdad. Uh-huh. Para comprar. Y que ahí va, ¿no? Ahí va viendo y luego tienen un libro que se llama La Revista Sydney y la revisan. Es un catálogo, ¿no? Es un catálogo y dice, bueno, el último ejemplar de tal animal se vendió en tanto, ¿no? Entonces, pues si conseguimos uno, pues va a andar como en eso. Y él tiene esta obsesión, ¿no? De adquirir uno, que de hecho marcan como cierto estatus social, ¿no? Tener uno. Es que eso voy. A mí me pareció muy interesante cómo toda la socioeconomía de la obra se traduce a la capacidad que tengas de adquisición de un animal eléctrico o incluso de un animal real. Entonces, si tienes un animal eléctrico, pues estás en cierto estatus. Y puedes tener un elefante eléctrico si quieres, ¿no? Y entre más grande el animal, pues entonces más estatus, ¿no? Porque es la representación de lo que fue un ser vivo muy importante. Pero cuando tienes la capacidad de conseguir, aunque sea una pequeña hormiga viva, porque de hecho en la obra lo narran, se encuentran una rana, creo que es, ¿no? Sí, una rana que es real. Una rana real. Todo gira en torno a cómo hacer para que no se escape, pero tampoco para hacerle daño, ¿no? Y ahí es donde justamente
se encuentra la diatriba entre el androide y el ser humano frente a un animal real. Entonces, bueno, eso por un lado. Pero a mí lo que me llama la atención es toda esta... ¿cómo se dice? Como toda esta... todo este guiño al deseo y a la necesidad de mejorar tu estatus a partir de la obtención o de la adquisición de un animal, pero cerrarse a la idea de que una creación propia de la especie humana, que es la creación de los androides como hechos artificiales, no tienen el derecho de la vida, ¿no? Cuando ellos están aprendiendo a ser cada vez más autónomos, porque el éxito justamente de los androides es que con el tiempo cada Nexus se fue haciendo más autónomo y más independiente. Entonces, ¿cómo es que por un lado, o sea, como esta doble moral de siempre, ¿no? Por un lado, somos amantes de los animales, pero comemos reses y pollo, ¿no? O sea, como esta idea de que a unos sí y a otros no. Escogemos a unos animales y a otros no. Sí, como hacer esta distinción de por qué no. O sea, tú sí puedes ser esto que yo digo, pero tú, Nexus, no. Entonces... Claro, entonces a lo que voy con eso es que entonces no se pierde la idea, y para mí esto es fundamental del planteamiento de Kadik, porque de hecho en Ubik también está expresado el tema del antropocentrismo como lo fundamental, cuando justamente lo que plantea es, hey, cuidado con esto, porque esto puede ser el principio de nuestro propio fin, ¿no? De nuestro propio fin, exactamente. Y más allá de la cuestión, que ahora voy a hacer otra referencia a otra ciencia ficción, que es como el rollo de Skynet, ¿no? En Terminator. Que vemos esta programación de la inteligencia artificial y de la progresión hacia androides más realistas, ¿no? Que existen algunos y se han experimentado. Pero vemos esta cuestión cataclísmica desde afuera, ¿no? O sea, como que va a venir una ente que nosotros, nos va a venir a destruir. Y que en este caso es Skynet, ¿no? En Terminator. Pero creo que Philip K. Dick, pone algo muy claro. Que estos nexus que se han ido evolucionando, que es algo que hace un poco la inteligencia artificial, ¿no? Ir no evolucionando, sino ir autoaprendiendo, ¿no? De todos los datos que puede recibir. Pero él dice, y se me hace bien interesante esa parte del libro, que dice, ellos, a la vez que nosotros dejamos de pensar o dejamos de sentir ser humanos, ellos empezaron a aprender a ser cómo ser seres humanos. Y nosotros volvimos el mundo una tumba, ¿verdad? Y ellos en realidad es como el anhelo que tienen de regresar ahí. Y de vivir. Y de vivir, ¿no? Entonces se me hace bien interesante porque es como un punto de partida donde hay dos cosas que se están alejando de ese centro, ¿no? Es que en esa intención de vivir está otra vez la reflexión sobre lo humano y sobre la esencia de lo humano. El hombre ha querido siempre ganarle la pelea a la muerte. Y en algún momento los Nexus justamente lo que están buscando es otro día más de vida, otros minutos más de vida, ¿no? Esto, insisto, queda mejor reflejado en la película que en el libro, pero en el libro también se expresa pues como de alguna manera pero por esa ejemplo, intención, ¿no? Sí, creo que y visto ahí, creo que hay mucho, o sea, si ya leíste el libro y ya viste la película y no haces una comparativa, digamos, línea por línea, creo que hay mucha de la idea de lo que tiene el libro, o sea, creo que fue muy bien traducido como la intención de lo que quería mostrar Dick en la novela, ¿no? Pero al final lo más maravilloso es que la película toma su propio rumbo autónomo, ¿no? Sí, pero se me hace eso bien interesante porque hay muchas cosas que ya después dices, esta traducción que él hace es sumamente sutil porque en realidad su estilo de escritura es ese, te hace pensar mucho que es algo muy similar a lo que veíamos con Asimov, ¿no? O sea, de tener varias interpretaciones de lo que pudiera ser, pero se me hace que el manejo de eso, o sea, el manejo de esa manera, como hay una traducción de la intención de lo que querían ver, porque te digo, y eso que dijiste ahorita de esa línea que está genial, de Ruth Hogger, creo que es el Nexus que sabemos que es un androide, mostrando más emoción que el hombre, que era Richard Deckard, ¿no? Entonces, como frío, ¿no? Como frío y como muy calculador, enfocado en lo que tenía que hacer. Entonces, creo que estas sutilezas que tiene en el libro,
creo que están muy bien traducidas allá en la sí. Película, ¿no? O sea, creo que ahorita yo puedo decir que puedes hacer una comparativa lomo a lomo para ver cuáles son las similitudes, textuales de lo que lees en el libro, pero creo que lo más interesante es leerlo y luego ver la película y ver en realidad cómo se destiló de esta idea que había en el libro a hacerlo un poquito más explícito, ¿no? De las ideas que tenía ahí como muy sutiles. Sí, sí, porque al final en el libro se dejan como unas preposiciones, ¿no? Unas posibilidades. De hecho, el libro deja abierta la posibilidad de muchas cosas. Hay, como en la película, un nexus que falta, ¿no? Hay un nexus que queda libre, digamos. Que es esa pregunta que siempre te haces, ¿no? Sí, o sea, de quién era el nexus. En la película no se queda, generalmente lo que uno primero piensa es que Deckard es el androide, pero uno no sabe, ¿no? No lo sabes. Y luego, de hecho, de cierta manera, también hay como esta sutileza de que esto es lo que vemos, ¿no? O sea, esto es lo que vemos en los androides, pero como a la vez que como estalló la guerra, que te digo, no lo hace tan explícitamente la explicación, pero hay muchas cosas que están funcionando abajo de la superficie que tú puedes pensar, bueno, sí es un nexus, pero a lo mejor también la cuestión de cómo va aprendiendo este ser inorgánico programado, también puede empezar a engañarnos, ¿no? Con todos los tests que les hacían, que en realidad al final, que es algo que se me hizo sumamente brutal, cómo los mataban porque había la sospecha de que eran androides y luego después se hacía un examen, ¿no? Una autopsia para decir, ay, no, pues sí era, o no era. Entonces yo así como, canijo, o sea, eso es así como... Sí, porque además es también como una postura muy fascista de la visión del humano frente a otro ser que existe, así no sea un ser vivo. O sea, eso también es una postura política muy poderosa, ahora que lo mencionas, porque sí, o somos nosotros y nadie más. O sea, eso me recordó al imperio, eso me recordó a los nazis. O sea, hay como una visión un poco fascista sobre la existencia, sobre quién tiene el derecho a existir o no. Y que es bien chistoso porque ¿cuál es el problema de que estos nexus se vengan a la Tierra cuando la postura oficial, digamos, del gobierno de este mundo ficticio es el que te vayas tú como ser humano del planeta, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el problema de que estos seres programados regresen? O sea, es también exactamente eso que dices, es esta cuestión de, aunque no es mío, o sea, y yo no lo quiero y no lo voy a usar y me voy a ir porque me está dañando, no lo puedes tener tú. O sea, entonces estoy en contra de ti en eso y todo, ¿no? Y que de hecho hay una cita que, si me permites leerla, por favor, que le dice Mercer a Deckard, que dice, te verás forzado a hacer el mal allá donde vayas, dijo el anciano. Es la condición esencial de la vida, verse requerido a traicionar la propia identidad. Siempre llega el momento en que todo ser vivo debe hacerlo. Es la sombra última, la derrota de la creación, es la maldición de la obra, la maldición que se alimenta de toda vida hasta en el último rincón del universo. Entonces, ahí es donde yo me quedé. Entonces, ¿este canijo es un nexus o no? Fíjate la potencia de la palabra identidad ahí también, ¿no? O sea, porque a mí eso me hizo pensar, cuando leí esa parte, yo dije, ¿a qué se está refiriendo? ¿A quién está traicionando la identidad de quién? O sea, la humana o la de los androides. A mí por eso me quedó como la duda tan grande de, ¿él será el otro? O sea, y a mí me fascinan este tipo de libros que te hacen pensar esas cosas, que puedes ver tantas aristas por donde lo puedes buscar y lo puedes explorar. Y creo que me gustaría volver a leerlo como que con otra visión para ver las sutilezas que puedas captar, ¿no? Encontrarse uno por allí, sí. Sí, definitivamente, yo insisto en algo. Tenemos en Philip K. Dick a un visionario, a una persona súper adelantada para su época. Y creo que tanto en Ubik como en este libro podemos encontrar a un universo de la ciencia ficción que dejó huella, tanto que lo leemos en el siglo XXI y nos sigue pareciendo... No, pero súper actual, ¿no? Que lo mismo nos pasó con Asimov, ¿no? O sea, que decimos, esto no ha envejecido nada, ¿no? O sea, creo que estos visionarios veían de otra manera lo que leímos iba a pasar. De Asimov fue El fin de la eternidad, para recordarles, ¿no? Ese está en nuestro podcast anterior, que pueden escuchar por este canal o por Spotify, ya saben. Pero
a mí la verdad, creo que tomamos una buena, bueno, y te lo agradezco a ti, Dredd, porque creo que tomamos una muy buena decisión de nuestros 2 primeros libros de ciencia ficción, como para yo empezar a sentir la obsesión que tengo con la fantasía, ¿no? O sea, y creo que acá, por ejemplo, Philip K. Dick tiene otros libros, que también ve como realidades alternas o de cuestiones de si la historia hubiera cambiado de cierta manera u otra, cómo funcionaría eso, ¿no? Que ahí hay varios de sus libros han sido, hechos películas o series o todo esto, y él maneja mucho esa parte, ¿no? Esa parte sutil de los pequeños nexos que se hacen y cómo puede cambiar la historia a través de ellos, ¿no? Entonces sí, también cómo vemos nosotros lo real y lo irreal. Y creo que esa parte me ha gustado como que a meterme a explorar, ¿no? O sea, que hay en la sí. sutileza de lo que escribe para en realidad buscar más y sobre todo, ¿sabes qué es lo que a mí se me hace? Que a lo mejor es una locura, ¿verdad? Pero en realidad, ¿a qué tanto le han atinado ellos? A eso iba a decir yo. O sea, de lo Justamente eso iba a decir yo. Fíjate que, por ejemplo, en Ubik, Kadik habla de los teléfonos celulares y de los teléfonos pequeños y de las pantallas planas. O sea, en el 50, que fue que escribió Ubik, está hablando de que en el siglo XXI los televisores van a ser súper delgados. O sea, hace 70 años, cuando todavía no se tenía una idea de cómo iba a ser, Sí. ya estaba planteando eso, ¿no? Entonces, mientras hablabas, estaba reflexionando, estaba pensando un poco en que a mí lo que me llama la atención de estas obras, de las que hemos leído, tanto de Asimov como de K. Dick, es preguntarme en dónde estoy yo en medio de esas historias. ¿Por qué? Porque ellos, por ejemplo, hablan del siglo XXI, pero también hablan del siglo 30 y del siglo 40. O sea, tienen la capacidad de pensar la humanidad más allá del tiempo de nuestras propias narices, que es una generación, digamos 100 años, por ponerla muy larga, porque realmente las generaciones duran, no, 70 años, 80 años, pero digamos que ellos tienen la visión de ver 5 generaciones más adelante. Y eso me lleva a preguntarme, bueno, todavía no tenemos carros voladores, pero sí tenemos otras cosas que ellos plantearon en el 50. Exacto. ¿No? Todavía no tenemos máquinas en el tiempo, pero tienes una serie de, por ejemplo, en el internet ya está el registro de todos nosotros, de lo que hacemos, de por qué lo hacemos. Todavía, o en algún momento pudimos hablar del gran hermano. Sí. Hoy por hoy el internet es nuestro gran hermano, ¿no? Sí, exacto. No, cuando lo escribió Orwell, ¿no? O sea... Sí, o sea, y ahí ves como esta... No sé si a veces decirles a los escritores de ciencia ficción, pues no les den tanto, ¿no? Porque les dan ideas para hacer todo lo que están haciendo. Sí. O sea, pero creo que es muy interesante porque ahora yo creo que a Philip K. Dick, a Isaac Asimov, a muchos de los que estuvieron en esa época, pues se les llamaba autores de ciencia ficción. Pero creo que ahora nosotros los podemos cambiar hasta como digamos, de categoría y decir que eran futuristas o que eran visionarios futuristas. Porque en realidad o se ha inspirado mucho en ellos, que lo platicábamos con Asimov, ¿no? O sea, de la cuestión de las leyes de la robótica y todo esto, que muchas de las bases están en algo que él hizo de ficción, ¿no? Así es. Y creo que Philip K. Dick, sobre todo en en particular, está hablando ya más allá de lo que vendría siendo el desenlace de esta inteligencia artificial, que después va a cobrar cierta conciencia y que ha pasado, o sea, porque nosotros tenemos, creo que el sesgo de decir que la conciencia pensada desde nosotros como seres humanos. Desde la humanidad y no desde otra inteligencia. Desde otra inteligencia. Entonces me hace eso bien interesante porque es cuándo va a cobrar esta conciencia, y la conciencia es autorregularte también, es evolucionar hacia algo de lo que has encontrado en la experiencia. Entonces la inteligencia artificial está haciendo eso. Y creo, o sea, que yo los cambiaría de categoría a estos escritores. O sea, ya no es ciencia ficción, sino eran unos futuristas. Entonces, eso se me hace interesante. Y pero la verdad, fíjate que para la época, de hecho, coinciden un poco con el final de la modernidad filosófica, digamos, de los sismos estéticos. Y estamos hablando del futurismo. El futurismo tuvo su apogeo y su auge
en la década del 20 y del 30. Ellos están, Un poquito digamos, más. se criaron ahí Sí. y escribieron sus obras 20 años después. Es- Entonces, creo que puede haber mucha influencia Sí, del futurismo, sí, ¿no? es muy probable eso. Pero bueno, yo para mí han sido, bueno, y sobre todo Asimov me gustó mucho, pero creo que Philip K. Dick me acaba de abrir la puerta así completa a la ciencia ficción. Excelente. O sea, la verdad me fascinó el libro y es muy bueno, pero estoy bajo el entendido de que no es su mejor libro. Bueno, es para gusto los colores, ¿verdad? De hecho, Pero dicen, mi o libro sea, preferido es Ubik. o sea, Ubik pero es dicen que, o sea, que en cuestiones de construcción y de todo, narrativa. Ujú. es muy bueno, pero dicen que no es el mejor. Entonces yo me quedé, ok, si este no es el mejor, Queriendo entonces, más. sí, quiero más, la verdad, de Philip K. Dick en particular. Me llamó mucho la atención, me gustó mucho el dinamismo de la escritura. Creo que los personajes son muy vívidos, son muy, no los sientes acartonados a veces como te pasa con algunas cuestiones que estás viendo como robots o como estás viendo androides o que estás viendo cosas muy del futuro. Creo que hay una manera tan buena de desdibujar todo esto. O sea, como esta construcción de lo que debería de ser esta ciencia ficción. Y pues te decía que me recordaba a lo noir, ¿no? O sea, Ujú. porque es como esta parte muy oscura, muy del bajomundillo de las cosas, ¿no? Y se me hace muy interesante no ver la parte opulente de lo que pudiera ser, que digo, le quitas energía a la escritura si viéramos las colonias donde están todos los humanos viviendo felicidad, ¿no? Creo que esta parte así como de la gente y de los que tienen que luchar por la existencia, se me hace que le da muchísima más fuerza y más sentido a la historia, ¿no? Entonces, esa parte me gustó mucho y la neta, o sea, me gusta o me quedé con ganas de leer más, ¿no? Y creo que lo voy a seguir haciendo de Philip K. Dick. Pues muy bien, les recomendamos la lectura entonces de Blade Runner o Sueñan los androides con ovejas eléctricas. La edición que tenemos a la mano, bueno, aquí no se va a ver muy bien porque estamos en blanco y negro, entonces no se va a ver. Es editada por Minotauro, tiene 270, 280 páginas, entonces si se pueden dar cuenta es un libro Corto. corto. Estas obras de estos autores son obras de fácil acceso, a la vuelta de cualquier biblioteca la pueden encontrar porque son unos cánones y son referentes de la literatura universal en estos géneros, entonces creo que ninguno de ustedes, los que nos escuchan, va a tener problemas en conseguir alguno de estos libros. No, la verdad no. Y también ahora con las modalidades, volvemos a lo eléctrico, ahora con las modalidades digitales de los libros, también todos estos clásicos de ciencia ficción se han vuelto, pues muy fáciles de obtener y muy accesibles, ¿no? De precios. Entonces, la verdad, sí. Hasta gratis deben Sí, estar en hay PDF, algunos que hay gratis, seguramente ¿no? sí. Entonces es interesante que empezar a leer de estos y ver cuál es como el desenlace. Creo que nosotros, y es algo que vamos a continuar haciendo si no me corriges, pero creo que nos estamos yendo con la ciencia ficción en particular porque hay una unión muy fuerte a la cuestión de la historia del humano y cómo sería, porque como que la base de la ciencia ficción está ahí. Nos estamos yendo en realidad de los 50 para adelante, ¿no? Entonces más adelante empezaremos a leer a Xi Jin Liu, a todos estos, Ted Chiang. a Ted Chiang, a todos estos, para ir viendo también esta progresión de cómo iban viendo el mundo, ¿no? Así es. Entonces se me hace como bien interesante la línea que estamos tomando, sobre todo con la ciencia ficción, porque con la fantasía pues es como... La fantasía nunca dejará de ser fantasía. Sí, no, Siempre o sea, es está como como esta- muy, está muy, Sí. está muy sacada más de nuestra realidad y creo que la ciencia ficción está muy ligada Y la fantasía a además cómo vamos nosotros, ¿no? siempre se puede ligar más como con la idea de una historia del pasado, Ajá, y más que como- con una idea de una historia del Sí, futuro. como que tenemos esta cuestión hasta medieval, ¿no? Exactamente. De la visión, ¿no? Exactamente. Porque la tecnología está como truncada en un punto, ¿no? Así es. Y aquí esto se me hace interesante. Y a mí se me hace que vamos a empezar a ver la progresión de, bueno, ellos, como Philip K. Dick y Isaac Asimov, de que fueron influenciados. Ujú. Y lo vamos a empezar a ver ellos a quienes le pasaron Han como la influenciado. batuta, ¿no? O sea, Ujú. y así ir viendo también qué elementos se conjugan y qué elementos conforme digamos, el momento en el que fue escrito, se fueron integrando, ¿no? Porque digo, yo he leído algunos de los nuevos, en particular a Ted Chiang, y empiezas a ver mucha influencia ahora que he leído a estos de ellos,
pero también ves todos estos elementos nuevos, ¿no? Así es, sobre todo lo que tiene que ver con la nueva tecnología. Entonces, eso se me hace interesante, esa línea que créanos que no fue hecha así como que, o sea, fue pensada un poco de decir, bueno, podemos empezar con esto y ir viendo cómo va progresando, ¿no? Entonces, sí, está interesante esa parte. Sí, también, y para terminar, por supuesto que no nos olvidamos de la fantasía. Con la fantasía vamos a seguir porque es el amor de nuestros amores. Las historias de fantasía nos permiten realmente soñar otro mundo. Entonces, seguiremos combinando, ¿no? La idea es seguir combinando unos podcasts de ciencia ficción, otros de fantasía, iremos alternando entre ellos. Pero esperamos que el material que aquí se siga construyendo pues sea de interés de todos ustedes. Vamos a despedirnos. Nos pueden contactar cuando gusten, ya saben. No se olviden que nuestro podcast lo pueden encontrar en Spreaker. Esa es la página oficial donde está hospedado el podcast, pero lo pueden escuchar en cualquier plataforma donde escuchen podcast, por ejemplo en Spotify o en Google Podcast, en cualquiera de ellas estamos. También, si no solamente quieren escucharnos, sino que quieren vernos aquí botar corriente, como decimos en Colombia, nos pueden encontrar en el canal Estrellas y Dragones Podcast de YouTube. Ahí está en nuestra grabación en video. Y particularmente nos pueden encontrar por nuestras redes sociales. A Riel lo pueden encontrar en los Cinamillion Pages en Instagram. Y a Dredd lo pueden encontrar en loqueleemos.com, también en Instagram o en los blogs. Sí. Los cinamillionpages.com y loqueleemos.com, ¿no? Entonces, bueno, con esto los dejamos. Espero que vuelvan a escucharnos, que vuelvan a vernos. Espero y nos gustaría que se comunicaran con nosotros también si ustedes están interesados en que demos la opinión de algún libro en particular. No duden en escribirnos y nos aventamos la lectura. Si no lo hemos leído, y si lo hemos leído, pues mucho más fácil, ¿verdad? Más fácil, sí, así es. Entonces los dejamos y hasta la próxima. Hasta luego.